tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos con las noticias. Ultimátum Noticias este viernes 9 de octubre del 2020. Hoy hubo dos eventos pues que estuvieron obstaculizando el libre tránsito en dos puntos carreteros del estado de Chiapas. Uno que va de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas, otro el de Ocosocuautla a Las Choapas. Resulta que estudiantes estuvieron por separado realizando manifestaciones en esos lugares. Según ellos estaban liberando las casetas, así lo disfrazan, ¿verdad? Es decir, toman las casetas, les impiden a los empleados que cobren las cuotas que tienen reglamentadas, supuestamente para que los automovilistas pasen sin pagar. Sin embargo, ese cobro lo hacen ellos, se lo llevan a sus bolsillos y argumentan cualquier otra cosa. Esto ocurrió el día de hoy en estos lugares que le decía. También le platicaré que una familia vino a Tuxtla Gutiérrez a denunciar algunos actos de chantaje o de extorsión o de presunta extorsión que están siendo víctimas allá en Berriozábal, en donde pues adquirieron algunos terrenos hace algún tiempo, pero ahora aparecieron los supuestos legítimos dueños y les están pidiendo dinero a cambio de que no los desalojen. Bueno, esta familia forma parte de varias que están siendo afectadas y temen que pudieran ser desalojados. También le platicaremos de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estuvo hoy en Chiapas, allá en Palenque, estuvo supervisando el tramo 1 de la obra del Tren Maya. Allá estuvo el gobernador Rutilio Escandón. Le platicamos rápidamente en unos instantes más. Pues, ¿qué les parece si empezamos con este asunto del tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal? Ya estamos bastante acostumbrados de que distintos grupos sociales, para expresar cualquier demanda que tengan, van, toman la caseta y empiezan a provocar problemas a la circulación en primer lugar. En segundo lugar, pues están violentando la ley porque la Constitución considera eso como un ataque a las vías generales de comunicación, constituye un delito. Y el otro, pues están prácticamente robando el dinero que se embolsan producto de lo que les dan los conductores que debieron haber pagado legalmente a las casetas. Bueno, pues esto ocurrió. Vamos primeramente a lo que pasó en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal. Unos 60 aspirantes a ingresar al Instituto Politécnico Nacional, el IPN, liberaron la caseta de cobro de la carretera Tuxtla San Cristóbal de las Casas y empezaron ellos a pedir dinero a los automovilistas que tuvieron la necesidad de cruzar por esa vía esta mañana. Los manifestantes dijeron que ese dinero lo van a usar para trasladarse a la Ciudad de México a exigir a las autoridades federales a que amplíen la matrícula de esa institución para que puedan ingresar a estudiar en ese lugar. Más tarde llegaron los agentes de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional a pedirles que se retiraran del lugar. 60 personas aproximadamente pues toman como rehén a esa vía, a los trabajadores que están en esa caseta, y empiezan ellos a tomar el control de la fluidez vehicular que va hacia San Cristóbal o viene de San Cristóbal hasta Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué hago este comentario? Porque son pequeños grupos, muy pequeños, que provocan estos problemas y con el argumento de que quieren dinero para irse a la Ciudad de México, para ir a manifestar sus inquietudes ante las autoridades federales allá en la capital del país. Y lo único que están pidiendo es que se amplíen las matrículas, que haya más espacios para que puedan estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. Así se las gastan estos muchachos, que podrán tener demandas muy legítimas y muy justas, pero lo que no es justo
es que vengan a afectar los derechos de terceros, los automovilistas que están pasando en esas vías. Y en el otro lado de Tuxtla Gutiérrez, esto es rumbo a Los Altos. El otro extremo que le voy a platicar ahora es de la carretera que va rumbo a la Ciudad de México. Es en el tramo Ocosocuautla Las Choapas. Recordemos que es otra autopista pues muy conocida porque nos sirvió mucho desde hace pues no sé 17, 18 años que fue construida esa carretera. Ya ha agilizado mucho el tránsito vehicular de Tuxtla Gutiérrez hacia el centro del país, porque antes nos víamos por la carretera vieja que va por Arriaga, Tonalá, y de ahí se desviaban, Arriaga más bien, se desviaban rumbo a Oaxaca, y era verdaderamente un calvario irse por ahí porque era una carretera muy angosta, muy tardada, pero bueno, finalmente durante el sexenio de Vicente Fox, después del año 2000, y aquí en Chiapas el gobernador era Pablo Salazar Mendiguchía, lograron terminar esta carretera que se le conoce como la autopista Ocosocuautla-Las Choapas. Bueno, pues por ahí se encuentra una caseta de cobro y allí un grupo de jóvenes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá llegó hasta ese lugar, tomó la caseta de cobro, ubicada justamente en el lugar conocido como Ocuilapa, a fin de exigir cumplimiento a sus demandas. Como siempre, se cubrían el rostro, pidieron a los trabajadores que estaban allí, que hacían el cobro de la caseta, que se retiraran, pues el peaje lo iban a empezar a cobrar estos muchachos. Estuvieron distribuyendo un documento en donde estaban exigiendo la liberación de su compañero Aníbal Gómez Vázquez, quien se encuentra recluido en el Amate desde el mes de octubre del año pasado, luego de que oficiales estatales lo detuvieran en una de las protestas realizadas en la capital del estado. Bueno, también estos argumentos, le decía yo hace un rato, como en el caso de la caseta de cobro de la carretera Tuxtla-San Cristóbal, pueden ser legítimas sus peticiones, pero estuvieron allí también provocando algún tipo de problemas. Pasamos a otro asunto. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador vino a Chiapas, estuvo en Palenque, vino a supervisar el tramo 1 del Tren Maya. Estuvo allí obviamente el gobernador Rutilio Escandón durante la visita del presidente López Obrador para supervisar la obra en el tramo 1 del Tren Maya, Escárcega-Palenque. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó el apoyo del pueblo de Chiapas en el proceso de transformación que encabeza el mandatario federal en beneficio de la nación. Asimismo, agradeció a López Obrador por estar pendiente y supervisar personalmente los avances de esta infraestructura que comunicará a los estados del sur-sureste del país y traerá grandes beneficios a la región. Esto dijo el gobernador. También agregó que esto apenas inicia y ya la gente tiene empleo en la construcción de las vías. No cabe duda, dijo, que las cosas van por buen camino, trabajando como usted lo hace por el progreso de México, dijo Rutilio Escandón en referencia a esta obra del presidente López Obrador, o más bien del gobierno federal, ¿verdad? Este proyecto que ya es muy conocido por todos, que pues nace justamente en Palenque, de aquí hacia la península de Yucatán, y viceversa, va a atravesar todas esas entidades y muchos lugares turísticos, arqueológicos que se encuentran en esa región, y la idea es integrar precisamente todas esas partes turísticas que bien podrían funcionar o servir para los turistas nacionales y extranjeros que vienen a visitar esos sitios arqueológicos, principalmente en Palenque, ¿no? Y más allá, en Yucatán, pues hay otros, Chichén Itzá, los lugares turísticos de Quintana Roo, en fin, hay muchos lugares turísticos que pretenden ser reactivados cuando esté funcionando este llamado Tren Maya en el ámbito de pasaje. También han dicho que podría haber un transporte de ferrocarril de carga, pero bueno, en lo que respecta al pasaje, bien pudiera servir para el ámbito turístico,
hay algunos grupos que se oponen, pero básicamente por el tramo donde va a pasar la vía del tren, los grupos indígenas han estado oponiéndose, o algunos grupos indígenas han estado oponiéndose porque lo toman ellos como una invasión a la tierra que les ha correspondido desde siempre. Sin embargo, pues hay otros estudios que revelan que no están afectando mayormente a los grupos que habitan esas regiones, y pues el impacto ambiental también han dicho que no va a ser grave. Pero bueno, ya está en proceso, ya está realizándose el proyecto de alguna u otra manera, ya empezaron los trabajos de este llamado Tren Maya que parte desde Palenque, Chiapas, hasta Quintana Roo. Bueno, pues esa es la información que corresponde a ese sentido. Cambiamos a otro tema. Hoy estuvo en Chanal el fiscal general del estado, Jorge Luis Yaven Abarca, y ahí puso de ejemplo a Chanal como para prevenir el delito. Destacó el fiscal general que la mejor política pública en materia de seguridad es la prevención del delito. Señaló que la capacitación de los cuerpos policiales es fundamental para fortalecer las estrategias que impulsan el gobernador Rutilio Escandón y la Fiscalía General del Estado para mantener a Chiapas entre los estados más seguros del país. Yaven Abarca resaltó que en una suma de esfuerzos de todas las instituciones de seguridad y justicia se está fortaleciendo la labor de las y los primeros respondientes en todos los municipios de la entidad a fin de garantizar la tranquilidad y la paz de sus habitantes. Hoy correspondió a este municipio indígena del estado de Chiapas recibir instrumentos, equipos que fortalecen el funcionamiento de las policías municipales. Precisamente a eso fue el fiscal Jorge Luis Yaven Abarca a este municipio, Chanal. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues le vamos a comentar un tema que ha sido polémico en años pasados en respecto de la adopción de niños de parte de parejas homoparentales. Hubo una reforma a las leyes en abril de este año aquí en Chiapas que permite ya la adopción de niños de parte de las parejas homoparentales. Quiere decir que son parejas del mismo sexo, ya sean hombres o mujeres. Antes no tenían derecho, no lo podían hacer de manera legal, es decir, buscar un proceso de adopción de algún menor, llevarlo ante el registro civil. Bueno, primero cumplir con todos los requisitos que piden las autoridades correspondientes, principalmente el DIF estatal, cumplir con todos los requisitos, llenarlos, después que les autoricen la adopción, bueno, pues ir al registro civil para que el menor o la menor sea legalmente hijos de las parejas que lo estén adoptando con todos los derechos que le da la ley. No lo podían hacer antes, ahora sí, ya lo pueden hacer y se dio ya un proceso de adopción en las recientes horas. Las familias homoparentales ya pueden acceder a los procesos de adopción de niños. Se calcula que en Chiapas hay alrededor de 153,000 niños que carecen de un seno familiar, indicó el activista José Esponda. Añadió que la mayoría de los menores han sido víctimas de diferentes circunstancias. Los menores que están sin padres y sin madres y que están siendo protegidos por las autoridades en tanto se les consigue un nuevo hogar y un hogar que sea completamente adecuado para ellos, ¿verdad? Bueno, pues por distintas circunstancias los niños se encuentran en ese esquema. Por haber quedado huérfanos, es uno de los temas, por haber sido víctimas de maltrato de los mismos padres, luego entonces la autoridad les quitan la custodia a los padres que maltratan a sus hijos y los niños se quedan en esa circunstancia,
o porque fueron abandonados. Por esas circunstancias principales es que hay niños que pueden ser adoptados. El activista José Esponda explicó que el mayor número de infantes sin tutela se encuentran en las regiones tzotziles y tzeltales. Este es un dato relevante, precisamente, que tiene que ver con esto. Vamos a la siguiente información. Temen ser desalojados en Berriozábal. Varias personas acudieron a Tuxtla Gutiérrez a denunciar que están siendo víctimas de chantaje por presuntos dueños legítimos de un terreno que ellas han estado pagando en parcialidades desde hace casi un año. Se trata de habitantes de la colonia La Candelaria del municipio de Berriozábal, este municipio que está colindante con Tuxtla Gutiérrez. La señora Claudia Trejo Acosta, una de las afectadas, comentó que sus predios están irregulares, ya que han aparecido 3 presuntos dueños que han iniciado un litigio en los tribunales, pero que les están pidiendo dinero o de lo contrario van a ser desalojados. Ahí está el problema, pues presuntamente fueron víctimas de un engaño. Alguien hace más de un año les ofreció en venta estos terrenos. Estas familias empezaron a realizar los pagos parciales, ya llevan más de un año pagando esos terrenos y resulta que ahora de forma repentina aparecieron otras personas que dicen ser las legítimas propietarias de esos predios. Y no solo eso, bueno, eso se podría resolver por la vía legal, pero estas familias están denunciando que esos presuntos propietarios legítimos de esos predios les están exigiendo dinero y si no dan dinero, pues los están amenazando con que los van a desalojar. Ahí sí tendría que intervenir ya alguna autoridad para que no se vaya a provocar un problema mayor más adelante, ¿verdad? Y bien, pues vamos a otros asuntos. Ya casi no hablamos de la pandemia del COVID-19, no hay muchas noticias en ese sentido. Afortunadamente, las cifras de contagios se mantienen estables en el estado de Chiapas, no han aumentado gran cosa, a veces aumentan 2 o 3 casos en un día, pero se han mantenido muy bajos los contagios a nivel estatal. Han transcurrido semanas completas en que no se registra ninguna persona fallecida y eso pues es definitivamente muy buena noticia para todos. Y como consecuencia de toda esa información es que venía generándose algún otro tema que nos interesase y que tuviese que ver con la pandemia. Se fue diluyendo el tema, pero todavía hay algunas cosas que se tienen que platicar en ese sentido. Por ejemplo, hay algunos lugares que todavía no han abierto sus puertas o no han reiniciado actividades completas o ni siquiera han reiniciado actividades después de varios meses que han estado inactivas. Uno de esos casos es el zoológico Miguel Álvarez del Toro, que pues ya lleva muchos meses cerrado al público y mi compañero Carlos Rosales se dio la tarea de investigar algunos datos por ahí respecto de qué es lo que están haciendo los directivos de este zoológico con el lugar completamente cerrado, con los animales que pues antes estaban en exhibición al público y ahorita no pueden hacerlo porque está cerrado el lugar, y también una fecha tentativa para que pudiese ser reabierto este sitio. Vamos a ver. Ante la posibilidad de que el zoológico Miguel Álvarez del Toro, ZOMAT, pueda regresar a las actividades en la segunda semana del mes de octubre, se están preparando protocolos sanitarios para poder recibir turistas de una manera segura. Pero todavía no hay una fecha establecida para el reabrimiento del lugar, ya que aún están en el proceso de la validación de las normas sanitarias para el regreso a la nueva normalidad. Dichos protocolos tiene que validar por un lado Protección Civil y por otro lado la Secretaría de Salud. En ese proceso estamos y al momento en que ya estén validados, esperando que no haya
algún rebrote que nos haga tener que cambiar el semáforo y retroceder en lugar de avanzar. Tenemos una probabilidad de abrir la segunda semana del mes de octubre. Sin embargo, el zoológico ya tiene en cuenta las medidas sanitarias que se llevarán a cabo. Principalmente a las personas se les exigirá el uso obligatorio del cubreboca y tendrán que pasar por un filtro sanitario. También se les realizará a los visitantes una pequeña encuesta con la finalidad de saber si hay antecedentes de algún síntoma asociado al coronavirus y al final se les aplicará el gel antibacterial. Aquí es muy importante tener en cuenta que este es un lugar en donde tenemos visitantes locales, pero también tenemos visitantes del interior de la República, incluso visitantes de fuera del país, y esto puede hacer que en un determinado momento estas personas que vienen de otros lugares pues puedan correr el riesgo o que puedan ser portar el virus, obviamente. Por eso las medidas de este tipo, para tratar de evitar a cualquier costo que no haya aquí un caso de COVID. Por otra parte, están planeando recibir personas por medio de una cita, para que el personal pueda formar grupos de 12 personas máximo y una vez que los tengan preparados, se les dará un horario de llegada a fin de mantener la sana distancia dentro del zoológico. Asimismo, no permitirán el acceso a menores de 12 años y a personas mayores de 60 años, de acuerdo al protocolo de seguridad. Inclusive, las áreas de los comedores se mantendrán cerradas, por lo que se les invita a la ciudadanía a traer sus propias botellas de agua. Para Diario Ultimátum Digital, Carlos Rosales. Pues ya que estamos hablando de este tema del zoológico, fíjense que pues la naturaleza sigue su curso. La naturaleza no está deteniéndose por la pandemia, ni por la crisis sanitaria, ni por cualquier otra circunstancia, ¿verdad? Y hoy nos informó Gabriela Santos, encargada de la Clínica de Aves del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, justamente, que se ha logrado la reproducción exitosa de 2 guacamayas verdes que debieron ser criadas por personal del zoológico porque la madre, la ave madre, está incapacitada para poder alimentarlos. Ese es un asunto. Pero el otro es que las guacamayas, estas guacamayas verdes, no habían podido ser reproducidas con éxito desde hace 10 años. Es decir, estaban ya oficialmente extintas. Era una especie oficialmente declarada en extinción y ahora pues el haber logrado que se reprodujeran estos 2 ejemplares pues representa una información muy importante para los biólogos y para quienes se dedican a esas actividades. Queríamos comentárselo porque es una noticia importante para la fauna de nuestro estado. Vamos rápidamente a otro asunto. Hace unos días le comentamos de una protesta de taxistas y choferes de combis allá en Cintalapa porque estaban inconformes del funcionamiento de las mototaxis. Dicen que las mototaxis les representan una competencia desleal. Bueno, pues hoy la parte contraria, los mototaxis hicieron una marcha. Un grupo numeroso cercano a los 200 mototaxis llevó a cabo una marcha motorizada que concluyó en las oficinas de la Delegación de Gobierno de Cintalapa, en donde los propietarios y choferes de dichas unidades exigieron que los dejen trabajar, esto luego de las protestas que hicieran hace unos días los grupos de taxis y colectivos que están en contra del funcionamiento de estos pequeños medios de transporte. Los quieren sacar de circulación. De hecho, las autoridades les dijeron a los transportistas de pasaje, taxis y combis la vez pasada de que este fin de semana les iban a dar una solución a su petición de que pues se suspenda el funcionamiento de las mototaxis porque lo consideran una competencia desleal y seguramente por eso salieron a marchar el día de hoy para presionar
a que no se les impida el servicio. Desde luego que no se les va a impedir porque muchas familias viven de eso. Seguramente los van a regularizar o alguna solución van a encontrar allá en Cintalapa. Ya para terminar, la Fiscalía General del Estado auxilió a migrantes hondureños allá en el norte de Chiapas en el marco del operativo antipandillas. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Selva, en coordinación con la Fiscalía de Inmigrantes y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, rescató a 28 ciudadanos de Honduras, entre ellos 4 menores de edad que se encontraban extraviados en el tramo carretero Palenque-Benemérito de las Américas. De manera inmediata se inició el protocolo de atención integral para luego ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Fíjense ese dato. Nos habían avisado que estaban formándose caravanas desde Honduras para tratar de cruzar Guatemala, cruzar la frontera de México con ese país, internarse a este territorio, a nuestro territorio, y después tratar de irse a los Estados Unidos. Por ahí tomaron cartas en el asunto las autoridades guatemaltecas y las mismas autoridades de México para tratar de impedir que se vinieran en caravana, pero eso no suspende el paso de ilegales, como este caso. Ellos estaban transitando, de alguna manera llegaron a México y ya estaban circulando por territorio chiapaneco. 28 ciudadanos de Honduras fueron rescatados, o más bien localizados por la Fiscalía General del Estado, y seguramente van a ser deportados a su lugar de origen. Con eso terminamos Ultimátum Noticias de este viernes 9 de octubre del 2020. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a lo largo de esta semana. Volveremos el lunes estaremos de nuevo en contacto con ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta entonces. Tenemos la vocación de informar.